mis hermanos, qué bueno estar acá con ustedes para iniciar este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Para empezar, me gustaría agradecer al pastor Carlos Eduardo por la iniciativa de hacer un curso, una enseñanza en español desde acá de nuestra iglesia Verbo de Vida en Guarulhos. Yo soy Rodrigo Sixto, soy el pastor auxiliar acá de Eduardo en la iglesia Verbo de Vida en Guarulhos y estamos juntos trabajando acá para hablar el evangelio a todos los pueblos, a todas las naciones, y hoy vamos a arrancar con el estudio acá de la palabra de Dios. Entonces los temas que vamos a hablar en este tiempo son los temas que también estudiamos en nuestra escuela Rema en Brasil. Es una escuela que tenemos ahí en varias partes del mundo. Tenemos una unidad acá también en Guarulhos y vamos a hacer un resumen, algo más simples, pero que va a traer un gran impacto en nuestra vida en este tiempo. Entonces otros maestros van a venir ahí a enseñar la palabra de Dios y va a ser tremendo, hermanos. Va a ser un tiempo maravilloso donde vamos a crecer un poco más en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Entonces, hoy el tema que vamos a compartir con ustedes es la importancia de la fe. Entonces, vamos a aprender acá por qué la fe es tan importante para la vida del cristiano. La Biblia dice, hermanos, en Romanos 1:17, de hecho, el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces, la Biblia habla en este texto que la forma de vivir de una persona justa es por la fe. Es por la fe. Entonces, lo que es una persona justa, hermanos, lo que es una persona que fue justificada, seguramente por nuestras obras no era posible tener justificación, porque la ley también no fue capaz, no fue apta o capaz de hacer esto en la vida de las personas de la vieja alianza. Entonces, ¿cómo somos justificados? ¿Cómo fuimos justificados? La palabra justo en el versículo significa literalmente aquellos que han sido declarados justos por el mérito de haber aceptado la sangre de Jesús como sacrificio por sus pecados. Entonces, todas las personas que recibieron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas son personas justificadas. Entonces son estas personas que son justas. Aleluya. Entonces, lo que la Biblia dice en Romanos 1:17 es que no hay ninguna manera de vivir, del justo vivir, sino por la fe. Me gustaría traer algunos ejemplos acá. Por ejemplo, si vos ves los peces que están en el agua y si los sacas del agua y lo pones afuera del agua, seguramente en un poco tiempo este pez va a morir, porque él salió de su ambiente donde vivía y fue para un otro ambiente, otro lugar donde él no pertenecía. Así es la vida del cristiano. Nosotros solo podemos vivir por la fe. No hay otra manera de vivir sino por la fe. Entonces, la primera enseñanza acá es, fe es un estilo de vida, es una manera de vivir, es el día a día, minuto a minuto, es hora a hora. Fe no es algo que viene por un tiempo y luego se va. No, fe es un estilo de vida, todo el día, todo el tiempo, todo momento. Entonces, si voy a mi trabajo, voy por la fe. Si voy a estudiar, estudio por la fe. Si voy a hacer cualquier cosa con mi familia, yo sé que vamos a tener tiempos
de divertirnos con nuestra familia, pero todo lo que hacemos es por la fe. Entonces el creyente vive solamente de una manera, por la fe. Es como la respiración también. Entonces, para estar vivos ahora, para yo estar hablando con ustedes, aire entra en mi cuerpo y sale, y solamente así estoy viviendo. Es como el aire. Vivir por la fe es también como respirar, es lo mismo. ¿Por qué pensás vos que tantas personas han tenido problemas, han tenido desafíos y han quedado en el camino como personas que no lograron éxitos en sus vidas? Porque no aprendieron todavía a caminar por la fe. Porque necesitamos aprender estas cosas. En Habacuc 2:4 habla lo mismo. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Entonces, mi fe, su fe, es que nos hace vivir, es que nos hace experimentar a Dios, es que nos hace tener experiencias con Dios, es que nos hace lograr éxito en Dios. Es solamente por la fe. Entonces, yo también no puedo vivir por la fe de mi hermano. Yo necesito vivir por mi fe. El justo vivirá de su fe, de mi fe. Entonces, yo tengo que usar la fe que yo tengo para vivir en la tierra. Y la Biblia también dice, hermanos, que Dios compartió una medida, una parte de fe en nuestros corazones. ¿Y sabe qué fe es esta? Es la fe del tipo de Dios. Imagínate vos tenés la fe del tipo de Dios adentro de vos. Me acuerdo del texto de la palabra de Dios en Marcos 11:23. La Biblia dice que si nosotros decimos a una montaña, a un monte, vaya de este lugar para otro lugar, y no dudar en nuestro corazón, será hecho como hablamos. O sea, cuando hablamos con nuestras bocas, creyendo con nuestro corazón, las cosas acontecen. Esto también pasó, hermanos, cuando fuimos salvos. ¿Te acordás? Cuando con su boca confesaste que Jesús es el Señor de su vida y su Salvador, en el mismo momento su corazón cambió y su vida fue transformada. Es así que la fe funciona, hablando con la boca y creyendo con el corazón. Entonces es un estilo de vida, es una manera de vivir. Y vamos a vivir los mejores días de nuestras vidas si así hicimos en todo tiempo. Un otro texto de la palabra de Dios, en Gálatas 3:11, la Biblia dice: ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Entonces fuimos hechos justicia de Dios por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso también tenemos paz para con Él. ¿Sabe, hermanos? Esto no quiere decir que problemas o desafíos no van a venir en contra de nuestras vidas. Pero esto quiere decir que cuando una situación, un desafío viene encuentra a nosotros, viene para nuestras vidas por la fe, nosotros vamos a confesar, vamos a hablar la palabra, vamos a creer con nuestro corazón y va a tener que salir. Tiene que salir porque esta fe del tipo de Dios siempre funciona. Aleluya. En Hebreos 10:38 también dice: porque mi justo vivirá por la fe, y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Y ahí vamos a entrar acá en la otra parte de este tema, que es: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, só hay una forma de que Dios esté contento con nosotros, que esté de acuerdo con nuestra manera de vivir, es cuando Dios mira para nosotros y dice: mira, mi hijo está caminando por la fe, está viviendo por la fe. ¿Te acordás en la Biblia también cuando dice que los ojos de Dios
passam por toda a terra intentando encontrar um justo, alguém que seja justo sobre a terra. Sabe que os olhos de Deus encontram sua vida todo o tempo? Então, irmãos, vamos viver por la fé. E quando os olhos de Deus passar por la terra, vai mirar sua vida, vai mirar minha vida e vai dizer: mira, mi justo caminhando por la fé. Então, eu estou contento com ele. Deus vai dizer coisas para nós, irmãos. Isto está muito bueno. Então, necessitamos agradar a Deus. E como já dissemos alguns minutos atrás, a fé nos hizo ser salvos e somos salvos por la fé. Se queres anotar aí, escrever o texto onde está escrito isso em Efésios 2, de 8 a 9. A Bíblia diz: por la gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Entonces, nosotros fuimos salvos por la fe y de esta forma agradamos a Dios y cuando vivimos todo el tiempo por la fe, seguimos agradando a Dios. Amén. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca de Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes los buscan. Aleluya. Entonces, cuando nosotros caminamos por la fe, Dios se agrada de nosotros. Esto es tremendo, hermanos, es maravilloso. Y con base en esto, y hablando la misma cosa, en la misma dirección, sabemos que Dios es un Dios de fe, porque todo lo que fue criado en el mundo fue criado por sus palabras, porque Dios dijo cosas y cosas pasaron a existir. En Romanos capítulo 4, versículo 17, la Biblia dice: delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones, así que Abraham creyó en Dios, que da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si ya existieran. Aleluya. Yo me acuerdo, hermanos, cuando Dios cambia el nombre de Abraham, ¿no? De Abraham para Abraham. Y cuando Él cambia su nombre, Él estaba cambiando el nombre de Abraham, diciendo, Padre de muchas naciones. Pero cuando Abraham miraba para él, quizás pensaba, no tengo hijos, ¿y cómo todo esto va a pasar? Y claro que pensó en estas cosas, porque la Biblia enseña de esta manera, y él vía su mujer y su alrededor, y vía las cosas, y Dios todos los días decía a Abraham, Padre de muchas naciones. Y creo que las personas también que estaban ahí con él, los amigos, la familia, todos lo llamaban como Padre de muchas naciones. Dios llamando a existencia. Todavía Abraham no tenía hijos. Todavía Abraham iba a tener mucha gente. Por ejemplo, hoy somos descendencias de Abraham por la fe, por esta promesa que Dios hizo a Abraham. Y nosotros ahora somos parte de esta familia. Dios dijo, mira las estrellas del cielo, mira las estrellas, las puedes contar, así será su generación. Y hoy estamos todos acá, pero en el momento que Dios dijo a Abraham, él no tenía todas esas personas, él no tenía hijos, no tenía toda esta gente que hoy por la fe son descendentes de Abraham. Entonces, hermanos, la fe no está firmada en lo que estamos viendo. La fe está firmada en lo que Dios dijo. Es así que funciona. Por más que las situaciones estén diferentes, por más que las cosas estén pasando, la fe llama a la existencia cosas que no son como si ya fueron. O sea, la fe siempre
va a ser una certeza, una convicción, y no es duda. La fe no es duda. La fe no puede, la fe y la duda son cosas totalmente diferentes, hermanos. Aleluya. Y la Biblia dice, hermanos, por lo que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque si no se lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Entonces vivir una vida lejos de Dios es vivir una vida con duda. Vivir una vida cercado de Dios, agradando a Dios, es vivir por la fe. Es vivir por la fe. Y mira que Dios nos enseña, hermanos, en todas las cosas, cuando miramos la palabra de Dios, como Dios crió el mundo. En Génesis del 1 al 3, Dios está creando las cosas y Él dice que haya luz, y así la luz pasó a existir. Y la tierra pasó lo mismo. Y Dios hablaba cosas, y las cosas iban se creando, y las cosas iban pasando. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es hablar la palabra de Dios, es llamar cosas que no existen como si ya existiera, y seguir viviendo por la fe, así como Dios hizo. ¿Te acordás cuando Pablo dijo en la palabra de Dios que debemos ser imitadores de Dios, hacer lo que Dios hace como hijos amados? Entonces, no hay ningún problema en imitar a Dios, hablar su palabra y llamar cosas a existencia, porque la fe funciona de esta manera. Es interesante también que Jesús nos dijo que haríamos cosas más grandes de lo que Él hizo en la tierra. Entonces, hay poder en nosotros. La semilla ya fue generada en nuestro corazón, la medida de fe ya fue puesta en nuestro corazón, y podemos vivir con base en esta fe. ¿Sabe, hermanos, que un grano de mostaza, si tuviésemos fe como un grano de mostaza, la Biblia dice, ya leí acá, ya comenté acá con ustedes, que podemos decir a este monte, vaya de un lado a otro lado, si creermos en nuestro corazón y no dudar, así será. ¿Por qué? Porque Dios nos está invitando a vivir un estilo de fe, la misma fe que Él tiene, la misma fe que opera milagros, que hace maravillas, es la misma forma que Dios quiere que caminemos en la tierra. Amén, hermanos. Entonces Dios nos está invitando a conocer la importancia de la fe, cómo la fe funciona, y que no hay ninguna manera del cristiano vivir si no fue por la fe. Só hay una manera de ser salvo, que es por la fe. Y fe no es duda, fe no puede dudar. Fe y duda están separados, están lejos. Y nosotros tenemos una fe que es la misma fe del tipo de Dios, y que es la fe que habla, que es la fe que cree con el corazón y que habla con la boca. Es así que tenemos que vivir, hermanos. Es por la fe. Todo en nuestras vidas va a funcionar por la fe. Amén. Entonces, vamos a vivir esta palabra. Estamos llegando al final de este tiempo de enseñanza. Esta es la primera clase que vamos a tener. Sé que otras personas van a venir ahí. Hay buenas sorpresas con respecto a las clases en español. Y yo creo que vos que vivís acá en Brasil, que sois de Bolívia, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, vas a ser muy bendecido con estas clases, y su vida no será más la misma. Y creo que también la palabra va a llegar a los pueblos hispánicos en otros lugares fuera de Sudamérica también. La Biblia dice que la palabra de Dios corre velozmente, ¿no? Entonces la palabra de Dios va por todas las naciones y va a alcanzar todas las personas. Es así que yo creo. Amén. Entonces te mando un abrazo desde Guarulhos, y sea bendecido con la palabra de Dios, y hasta
muy pronto con otra enseñanza que va a venir por más adelante. Un abrazo, hasta luego.